Gracia, misericordia y paz. Bendiciones a todos. Desde esta plataforma bíblica de la Iglesia Cristiana Senda de Amor a las Naciones. El tema de hoy es muy interesante y tiene que ver con la autoridad de la palabra. Con razón, el teólogo Martin Lloyd Jones dijo, todos los problemas de las naciones, oiga bien, todos los problemas de las naciones, también podemos decir todos los problemas de la iglesia, se deben a una desviación de la palabra de Dios. Cuando nos desviamos de la palabra, cuando nos desviamos de la instrucción bíblica, cuando nos salimos del manual de vida que Dios dejó para guiarnos como lámpara a nuestros pies y como lumbrera a nuestro camino, cuando nos desviamos de la verdad, comienzan todas las crisis del hombre y de las naciones, inclusive de la iglesia. Los que se convierten en apóstatas simplemente dejan la verdad, abandonan la verdad. Y por eso hoy vamos a hablar de la Biblia, como cada plataforma bíblica. Cada pastor que está oyendo y viendo esta plataforma, cada líder, recuerde que el llamado principal de un líder, de un pastor, es alimentar a la grey constantemente con la palabra de Dios. Es alimentarlos diariamente con la bendita palabra de Dios. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Usted quiere una iglesia libre, proclame la verdad. Usted quiere una iglesia sana, proclame la palabra de Dios. Usted quiere una iglesia victoriosa, enséñale a los hermanos a leer la Biblia cada día, no cada mes, no cada domingo, sino cada día. Cuando usted lee la palabra de Dios cada día, esa palabra es como un martillo que va rompiendo la piedra. Esa palabra va penetrando, va cambiando, va transformando la mentalidad, porque la palabra es espíritu y la palabra es vida. Ahora, si usted le hace cuentos gozosos, alegres, eso no va a cambiar a la iglesia. Lo que cambia a la iglesia es el poder de la palabra transformadora de Dios. Y vamos a ir hoy al libro de Corintios, a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13 y verso 11, donde nos da 5 mandatos para crecer. Mire la riqueza de la Biblia, que en un solo verso le da 5 puntos para crecer, para madurar, para tener herramientas, para poder ser victorioso en esta vida, en este peregrinar que nos ha tocado vivir, en este corto tiempo que se llama vida. Escúcheme bien, dice así la palabra de Dios, por lo demás, o sea, al final de todo, después de todo, como resumen de lo que hemos explicado en todos estos 13 capítulos de la segunda carta, ya despidiéndose Pablo, dice, por lo demás, al final de todo, hermanos, número 1, tener gozo. Número 2, perfeccionaos. Número 3, consolaos. Número 4, sean de un mismo sentir. Y número 5, vivid en paz. Oiga, qué mensaje en un solo verso. 5 puntos. Y como consecuencia, el Dios de paz y el Dios de amor estará con vosotros. ¿Qué le parece? La riqueza de ese verso es profunda, porque está resumiendo toda la carta de Segunda de Corintios, después de recuerde que las cartas de Corintios son epístolas correctivas. Pablo tenía que corregir las cosas deficientes. Era una iglesia muy avivada aparentemente, con todos los dones espirituales, una iglesia muy movida aparentemente, pero con profundos problemas en el corazón, en la mente, en la conducta. Había mucha contienda, había mucha pelea, había mucha discusión, había muchos grupitos. Algunos iban por Pablo, otros con Apolo, otros entonces iban por Cristo. Una cosa tremenda pasaba en esta iglesia. Y después de Pablo, con mucha paciencia, oiga esto, corregirlos, termina diciendo, pues por lo demás, hermanos míos, estas 5 cosas ustedes deben hacerlas para que realmente puedan tener crecimiento, para que puedan tener madurez.
Entonces dice, pues ustedes crezcan, crezcan. ¿Y sabe qué van a hacer? Estén alegres. Otra versión dice, estén alegres. En otras palabras, no sean tan difíciles, no sean tan complicados. Simplemente alégrense, gócense. La vida es muy breve para estar peleándose. Como usted, aquí tenemos al pastor Nando nuevamente en otra plataforma, a mi lado. Yo creo que él, y también tengo al pastor Febre, que le saludan en el nombre de Jesús. Pues estos pastores amados, yo le voy a hacer una pregunta inmediata al pastor Nando de Bariloche, Argentina. ¿Cómo usted, porque dicen los hermanos que usted siempre está sonriendo, que usted está siempre gozoso, cómo usted ha aprendido eso como estilo de vida y cómo le enseña a la iglesia? Así como Pablo decía, pues tengan gozo, hay pruebas, sean alegres, en vez de contender, disfruten. ¿Cómo usted ha trabajado eso en la iglesia allá en Argentina y en su vida propia? Adelante, siervo. Así es, el gozo del Señor. Dice que el cristiano realmente se va a ver reflejado en su rostro cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Por más que venga la prueba, la tribulación, nosotros tenemos que tener el gozo del Señor. Así como Jesús, cuando Él murió en la cruz, ¿no es cierto?, cuando Él iba a ser sacrificado, dice que el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz y menospreció lo oprobio. Y eso nos enseña en la vida a que nosotros tengamos que tener gozo en todo momento. Van a venir las pruebas, van a venir las aflicciones, pero ¿qué sacaría el hombre si se amargara? Así es. ¿Qué le pasaría qué pasa si ya pasó? Nosotros tenemos que esforzarnos cada día de poder saber de que si estás pasando una prueba, si estás pasando por una dificultad, Dios lo ha permitido. Así es. Es por eso que Job, todo lo que él tuvo que pasar, él decía, yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me levantará. El gozo, dice la mujer de Job, dice, todavía vas a seguir bendiciéndolo, creyendo. Pero es lógico, nosotros tenemos que tener puesto nuestra confianza en el Señor. Van a venir dificultades, pruebas a nuestra vida, porque ese es el camino del Evangelio. No es un camino fácil, no es un camino, pero nosotros tenemos que aprender a sonreírle a la vida, que cada día que nosotros despertamos, tener el gozo del Señor. Yo cada día que despierto, le digo, gracias Señor, porque me das una oportunidad más para bendecirte. Úsame en este día, Señor, para que sea realmente un instrumento en tus manos, Señor, y que el gozo, Señor, pueda estar siempre en mi vida, siempre en el nombre del Señor. Hermoso. Usted decía algo en estos días de mirar al Señor y no mirar al problema. ¿Cómo usted puede hablar un poco más de eso a tanta gente que están conectados en esta hora? Exactamente. Muchas veces nos enfocamos en el problema y no el que puede solucionar el problema. Así es. Por eso es tan importante tener una fe, una confianza en el Señor. Creo que todos los que caminamos este camino de fe, este camino, vamos a tener adversidades, pero qué bueno cuando podemos poner toda la confianza en el Señor, de decir, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Si tú lo has permitido, Señor, yo voy a pensar en la recompensa que hay. Señor, yo tal vez hoy estoy pasando una necesidad, pero he puesto mi mirada en ti, en el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Dice que Jesús había gozo delante de él. Y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, que esta vida vamos a tener pruebas, vamos a pasar desiertos, pero el gozo de tiene que estar en nuestra vida, en nuestro rostro. ¿Sabe que muchas veces nosotros caminamos en este camino, transitamos la tierra y pareciéramos que no tuviéramos a Cristo en nuestro corazón? Así es. Porque el problema, muchas veces pareciera que el problema es más grande que Dios. Sí, Señor. Y tiene que ser todo lo contrario. Dios es más grande que tu problema. Si vino el problema, tú lo vas a solucionar, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres el león de la tribu de Judá. Tú peleas por nosotros. Yo me quedaré contento y tranquilo esperando tu recompensa. Yo sé que este camino me va a llevar a esa corona que tú tienes preparado. Vamos a tener adversidades, sí,
pero ¿qué saco yo de amargarme? ¿Qué saca de entristecerme? De pasar bronca, me enfermo, trae úlcera al cuerpo y decir, Señor, gracias, porque sé que esta prueba, tú vas a enseñarme algo. Sé que esto que estoy pasando, Señor, me va a llevar a tener un fundamento, un crecimiento, Así es. una madurez espiritual, ser un hombre con más fe, ser un hombre con un carácter de Cristo, sabiendo que en el medio de la tormenta, Señor, yo puedo descansar en ti, sabiendo que tú tienes el control de mi vida. Hay gente conflictiva que no ha aprendido a gozarse en el Señor. No han aprendido que ya Dios le ha dado todo lo que ellos precisan. Y los corintios, oiga bien, siempre estaban reclamando, siempre estaban en contiendas, en crisis. Y Pablo le dice, ¿sabe lo que tienen que hacer? Aprender a gozarse. Lo que tienen que hacer, alegrarse en el Señor. No importa la prueba. Por eso Santiago 1:2 dice, tened, hermanos míos, por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Lo que está diciéndole es, mire, aprenda a gozarse y deje ese carácter, controle ese carácter y enfóquese en Cristo y se va a gozar. Pablo está resumiendo a los corintios lo que tienen que hacer. El segundo mandato, que es interesantísimo, mire cómo lo dice, estamos otra vez en 2 Corintios 13:11, que es el verso base. Por lo demás, hermanos, tened sumo gozo. Número 2, perfeccionaos. Lo interesante es que hay otra versión que les dice, crezcan hasta alcanzar la madurez. Oiga qué bello. Crezcan hasta alcanzar la madurez. Y 2 Corintios 13, pero 9, el verso 9 de 2 Corintios 13, mire cómo dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles, oiga bien, y que vosotros estéis fuertes. Ahora dice Pablo, y aún oramos por vuestra perfección. O sea, está orando para que maduren. Fíjese, está orando para que maduren los corintios con tantos dones, con tanto carisma, con tantos talentos. Eran niños todavía, no habían madurado. Y Pablo le dice, estamos orando por vuestra perfección. En otras palabras, estamos clamando a Dios para que ustedes crezcan. Y yo quiero que el pastor Febre brevemente también nos siga explicando lo que Pablo también le dice a los Efesios, porque Efesios 4 también habla ahí muy clarito de la importancia, 4:12. Oigad bien, Efesios 4:12, ¿qué es lo que dice? Pablo vuelve y les enseña, sino que siguiendo a fin de perfeccionar a los, vuelve otra vez la palabra madurez para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, los pastores son puestos, los maestros son puestos, los profetas son puestos. Son 5 ministerios hermosos que Dios ha puesto para que la iglesia se perfeccione, para que la iglesia madure. Por eso es importante que el pastor Febre le salude, obviamente, y diserte unos minutos este segundo mandato en 2 Corintios 13:11, que dice, hermanos, estén alegres. Y número 2, crezcan hasta alcanzar la madurez. ¿Por qué la importancia a todos los que nos están viendo en esta hora de crecer y de alcanzar la madurez? Adelante, siervo. Amén. Dios les bendiga a todos. La verdad es que el Señor nos da un ejemplo en el plano natural y eso se aplica tanto al área de nuestra alma y nuestro espíritu. Si en nuestro proceso natural nosotros nos quedamos en una etapa de niñez, nos quedamos bebé, vamos a ver que pasan los años y seguimos haciendo acciones, actitudes y conductas que nos limitan a hacer otras cosas porque nos quedamos en una etapa donde posiblemente ya hay un proceso natural que nos está diciendo que físicamente el cuerpo, ya pasando ciertas etapas de años, debe crecer. Y si esto
se altera es que hay algo que por razón física se alteró en la vida e impide que podamos entonces tener esos cambios, y hay que utilizar ciertos especialistas para identificar qué pasa con el cuerpo que no crece, qué hay en los huesos que no hace que el cuerpo produzca lo necesario para el crecimiento. Si esto lo aplicamos a nuestra vida espiritual, tanto el alma como el espíritu, el alma requiere un proceso donde al encontrarse con Cristo incluye una confesión y una reacción de arrepentimiento para que ella pueda ser liberada. Toda alma que pecare muere, pero al acercarse a Cristo recibe una restauración y una liberación que hace posible que esta alma pueda experimentar una cercanía con aquel que es el autor de la vida. Ahora, espiritualmente, el ser humano tiene la posibilidad de conectarse con el divino creador. Y esto hace que en la conexión espíritu, alma y cuerpo, la vida comience a tener un desarrollo que comienza cuando la palabra del Señor o la palabra de Cristo abunda continuamente en nosotros. Y esa madurez se va dando por ese reconocimiento de las enseñanzas de la palabra en nuestros corazones, por el ejemplo vivido que tenemos cada día, al permitir que en medio de esto que expliqué al inicio, que es la ley natural, vamos permitiendo el orden de Dios, que tenemos a Dios como centro de nuestra vida. Vamos dando lugar a que nuestra vida entre a un paso de ser nuevas criaturas en Cristo, y vamos siendo transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Lo que vamos entendíamos antes, ahora en Cristo va tomando un nuevo giro. Y eso va llevándonos a que nuestro ser se va despojando de cosas viejas que antes hacíamos y permitiendo ahora una nueva manera de vivir. Y esto nos ayuda a mirarnos, que antes podemos vernos como en esa etapa del crecimiento natural. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, somos bebés espirituales, pero vamos tomando la leche espiritual que viene a causa de la palabra, del buen ejemplo de hermanos y hermanas que nos modelan a Cristo en todas sus acciones y actitudes, y vamos desarrollando un estilo de vida en el cual se aparta de las cosas que el mundo antes nos hacía pensar que estaba haciendo lo correcto. Ahora el Señor nos muestra a través de los ejemplos bíblicos, los evangelios, muestran a un Jesús que desde su nacimiento hasta su desarrollo del ministerio mostró que estaba lleno del Espíritu, andaba en el Espíritu, caminaba viviendo, haciendo la voluntad de Dios, buenas obras, siempre en conexión con su Padre Celestial y permitiendo un discipulado de transformación. Esto hace que cada día nosotros, como creyentes en Cristo ahora, ya formados y entendidos de que Dios está trabajando con nosotros cada día, nos permite entonces evaluarnos, y tenemos que reflexionar para que en oración clamemos al Señor y roguemos para que no nos veamos si en el camino estamos tomando actitudes del pasado, si estamos permitiendo que nuestra vida ya no actúe como nos lo enseña la palabra, porque nos da varias listas. La palabra tiene la agilidad a través de las cartas de cada uno de los apóstoles que escribieron, darnos un listado de prácticas de vida, las cuales tenemos que seguir. Y eso nos va a ayudar a nosotros a permanecer según lo que nos enseña la palabra. Y esto nos va a dar a nosotros la posibilidad de poder repasar y reevaluar y decir: Señor, algo está impidiendo mi crecimiento. Yo te ruego en esta hora, Señor, que me ayudes a observar cómo es que tu palabra me pide que viva, que no mienta, que mantenga el amor entre los hermanos, que nos cuidemos unos a otros, que velemos en oración, que roguemos, que ayudemos, que sembremos, que hagamos aquello que aporta al crecimiento de otros y me ayuda a permanecer conectados con el Señor. Esto hace la diferencia y me da la dirección para permanecer
creciendo cada día en una relación primaria con Dios siempre. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Esto debe ser fundamental. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestro prójimo y la paz que Dios pone en el corazón, que pasa todo entendimiento, para mantener ese crecimiento y madurez. Amén. Por eso el primer punto es, Pablo le dice a los Corintios, estas son mis últimas palabras. Termino esta carta diciendo, el número 1, estén alegres. Y número 2, crezcan hasta alcanzar la madurez. Vamos a dar en esta plataforma esos solo 2 puntos, esos 2 puntos. ¿Por qué? Porque faltan 3 puntos que queremos hacerle en una serie para la próxima plataforma. Pero me gustaría terminar con Lucas 2, 52. Lucas 2, 52. El mismo Jesús nos dio el ejemplo. Lucas 2, 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, oiga bien, y en estatura. Mire qué palabra poderosa, y en gracia. O sea, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y también con los hombres. ¿Se da cuenta? Y el apóstol Pablo ahora a los Corintios en la última carta le da 5 imperativos. Es 5 mandatos. Le está diciendo, miren, lo que ustedes necesitan en esta vida, número 1, es estar alegres. Así que, amados hermanos y amigos, aprendan a alegrarse en Cristo cada día. Agradecerle con todo el corazón la vida y las oportunidades que cada día Dios les da. Y número 2, crezcan, decidan crecer hasta alcanzar la madurez. Porque el mismo Cristo crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Y así nosotros tenemos ese mandato del cielo. Para mí hay 2 oraciones básicas que debemos hacer. Primero, cuando oramos por los incrédulos, tenemos que creer para que crean y sean salvos. Tenemos que orar por ellos. Pero cuando la gente ya es salva, tenemos que orar para que crezca y madure. Porque usted si es salvo no se va a quedar como un bebé espiritual, como un enano espiritual. Así que las 2 oraciones para el inconverso es que se salve y para el cristiano es que crezca y madure. Eche mano de esos 2 consejos en esta hora y vaya meditando en ellos, y en una serie próximamente daremos los otros 3 puntos y los podremos analizar. Por ahora le pido al pastor Nando que haga esta oración final para que lo que usted ha recibido se convierta en rema y usted pueda meditar y usted autoexaminarse. Si está muy triste, si está en depresión, si está amargado, si está en contienda, suelte todo eso y alégrese en el Señor. Empiece a alabarlo, bendecirlo, a dar gracias, a conectarse con la autoridad de la palabra de Dios. Y si ya se convirtió y tiene gozo, entonces decida crecer, decida madurar y va a afectar y bendecir a todos los que le rodean. Adelante, siervo, ore. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias en esta hora por esta plataforma bíblica, Señor, donde estamos aprendiendo cada día de ti. Señor, este tiempo que tú nos permite estar compartiendo y aprendiendo de que el cristiano tiene que tener gozo en su vida. No importa la circunstancia que pueda vivir, no importa por lo que puedas estar pensando, pero uno tiene que tener el gozo de Dios en nuestra vida y sabiendo que Dios tiene el control de cada vida. Señor, ayúdanos cada día a crecer y a madurar. Señor, porque podemos crecer y tal vez no madurar, pero lo más importante es crecer y madurar en ti. Sí, por eso, Señor, a través del gozo tuyo, a través de la prueba, a través de la dificultad, de la tribulación que muchas veces pasamos, nosotros vamos creciendo en carácter, vamos creciendo en fundamento, vamos creciendo, Señor, en unción. Por eso es necesario que pasemos tribulaciones, que pasemos circunstancias, pero cada circunstancia que pasemos, Señor, que el gozo tuyo pueda estar en nosotros, que podamos crecer en este tiempo para poder llegar a la estatura de un varón perfecto. El deseo de Dios
es que nosotros, nuestra vida espiritual, cada día nos proyectemos, avancemos, cada día podamos subir las dimensiones espirituales que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, el deseo tuyo que cada día dice que podamos ir creciendo como la luz de la aurora hasta que el Sí, día es Señor, perfecto. aleluya. Ese es el deseo. Por eso, en este tiempo que estás escuchando esta plataforma, que puedas crecer en el Señor Sí, y que Señor. puedas tener gozo en el momento de la prueba, de la aflicción, que puedas decir, Señor, gracias porque esta prueba, Señor, me va a llevar a crecer, a madurar, Señor, a ver otro nivel espiritual. Señor, te pedimos en esta hora que esta palabra poderosa, Señor, esta enseñanza que hoy se ha traído en este lugar, Señor, que queda atesorada en cada vida, en cada corazón. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Te lanzamos un desafío. Decide alegrarte de la mañana. Decía el salmista, este es el día que hizo el Señor, me gozaré, me alegraré en él. Decide desde por la mañana alegrarte, gozarte, y también decide crecer y estar en armonía con la autoridad de la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones.